Shalom a todos, espero que hayan pasado unos días muy buenos de Rosh Hashanah y de mucha bendición. Es un pequeño mensaje para anunciarles a todos que como recientemente hemos acabado la serie sobre el Tzadik Rabbi Yaakov Abu Hatzera, estaba pensando en comenzar una nueva serie de vídeos y tenía dos opciones. La primera, una opción sería pues hacer una serie sobre la historia de los judíos sefardíes en España. Una serie completa desde el comienzo de la llegada de los judíos y que tengamos datos realmente históricos hasta la expulsión y después de la expulsión. Y la otra opción sería analizar o hacer una serie acerca de los diferentes filósofos judíos en toda la época medieval. Y aquí entraríamos entre los filósofos de Sefarat, los filósofos de Ashkenaz, de todo el mundo de la filosofía judía en la época medieval. Es un libro magnífico que tengo que analiza cada uno de los personajes, cada uno de estos, en muchos casos, rabinos y pensadores importantes dentro del judaísmo sefaradí. Y es una idea de pues, estimular el pensamiento y analizar este tipo de filosofía judía muy interesante. Y pues me he decidido que podemos hacer ambas, pero una a la vez. Así que primeramente creo que estaba pensando y lo que vamos a hacer es comenzar una serie histórica sobre la historia de los judíos sefardíes, como ya mencioné en Sefarad. Aquí, algo muy importante, vamos a utilizar diferentes fuentes históricas y de información, pero primeramente hay un libro muy interesante que tengo conmigo aquí. Este libro se titula La historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, escrito por el profesor, un historiador de Francia, llamado Joseph Pérez. Este libro, que ya lo he estudiado yo, por supuesto, y que lo he utilizado en algunos trabajos investigativos en la universidad, el libro analiza diferentes aspectos que los voy a mencionar brevemente. Primeramente, el profesor analiza el contexto de los judíos en la época medieval, también analiza la crisis del siglo XIV, habla acerca del problema de los conversos, comenzando lo que él fuertemente analiza desde el año 1391 hasta el año 1474, y también habla acerca de los monarcas católicos, los famosos reyes católicos, habla acerca de la expulsión y también trae una serie de documentos históricos, o sea, como el edicto de expulsión, una serie de cartas y documentos que son importantes o que aportan para la investigación y para el estudio. Por tanto, yo creo que este libro me parece muy interesante. Yo no creo que haya en el internet una serie como tal de toda la historia con detalles o debates o análisis del judaísmo sefardí, y si la hay, pues siempre es bueno continuar agregando el pensamiento y continuar ahondando al respecto, porque pienso que sería muy interesante. Esta no sería la única fuente de información, porque hay muchísimo material del cual podemos hablar por supuesto de la Inquisición, podemos hablar de todo el asunto de los conversos, etcétera, etcétera. Pero de todo ello, con detalle, vamos a analizarlo poco a poco. El libro me parece muy interesante, aparece de una manera resumida, pero es significativo por la manera en que el profesor explica estos detalles. Así que algo muy importante que él destaca es acerca de cómo en un momento, por ejemplo, él piensa y dice que la comunidad judía tenía cierta autonomía y que los reyes en un momento le dieron la autocapacidad de autodirigirse y gobernarse de acuerdo a sus leyes, y poco a poco eso se fue restringiendo debido a diferentes cosas que fueron sucediendo y de las cuales vamos a comentar y que son muy interesantes y que incluso muchas de ellas están o son desconocidas incluso para muchos quizás rabinos o judíos modernos. Por lo tanto, el libro aporta algo fresco muy interesante. Lo que sí enfatiza el profesor es que los judíos fueron necesarios en un momento, pero cuando la comunidad judía no la necesitaron más, simplemente prescindieron de ella, como hicieron en su momento los demás países como Francia, Inglaterra y España. De hecho, fue el último país en expulsar a los judíos. Por tanto, de acuerdo a lo que analiza el profesor, se ve como en la España, pues había un poco más de tolerancia o tratando de detener aquella expulsión, etcétera. Todo esto y en mucho más detalle los vamos a analizar porque es muy interesante la manera en que él lo presenta, porque a veces cuando escuchamos la historia siempre decimos, wow, pero qué malo, o la expulsión, o lo que le hicieron a los judíos, y claro, todo es muy cierto, pero también hay que analizar el contexto histórico, el por qué los reyes tomaron esa decisión. ¿Fue todo fanatismo religioso? ¿Fue que solamente querían crear un país unido por una religión, por una lengua, por una cultura?
los judíos estorbaban, como ocurrió más tarde, por ejemplo, como con los musulmanes, lo que llaman los moriscos, o la famosa expulsión de los moriscos. Realmente fueron expulsados todos los judíos en 1492, fueron expulsadas otras comunidades más tarde, como veremos, y sin mencionar, por supuesto, los tantos que en su momento quedaron en Sefarad, que se convirtieron o que en su momento se quedaron por diferentes razones y que luego decidieron marcharse. Yo creo que el libro es muy interesante y otra vez vamos a incluir material de diferentes fuentes y el tema realmente da mucho de qué hablar. Yo creo que esta serie va a ser muy buena y de mucha realmente estudio y de mucho aprendizaje. Así que otra vez pasen la voz a todo el que conozcan y que quieran pues conocer más del judaísmo sefaradí, esta nueva serie que vamos a comenzar otra vez. El libro se llama La historia de una tragedia, la expulsión de los judíos de España, del profesor Joseph Pérez, un historiador francés que ha escrito mucho acerca de este tema. Besat Hashem, quizás también en este día, quizás pueda hacer algún que otro vídeo, quizás después de este que concluya esta pequeña intervención. Gracias a todos los que están saludando en esta hora de la mañana tan temprano, porque no sé desde qué países quizás están viendo esta transmisión, pero bueno, donde quiera que estén, muy buenos días a todos. Shana Tova Umetuká, de este feliz Rosh Hashanah 5779. Y Besrat Hashem, nos veremos en un próximo video. Brevemente, saludo aquí, dice Pura Vida, Pura Vida, saludos a Costa Rica. Y saludos a todos los demás que están viendo el vídeo. Y hasta una próxima transmisión.